¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, espera. Oye, me siento muy honrada de que sea tu primer Instagram Live conmigo. Y me agarraste un poco babosa. Yo, prendí el teléfono, lo apagué, ya sabes, todo lo que uno hace con la tecnología. Bueno, pero lo logramos, eso es lo importante, ¿no? Buenísimo. Oye, bueno, tu libro, El método Concio, que en inglés y un gran inglés, qué bárbaro, Mili. Siempre he sabido que escribes bien inglés, pero está súper bien escrito. Platícanos qué es el método Concio. Bueno, el método Concio, como tú sabes, yo estuve muy enferma de lupus, ¿de acuerdo? Bueno, Tú ya estuve pasado. a punto de morir, ¿de Ujú. acuerdo? Sí, Bueno, le platico un poquito a la audiencia que no se acuerda, pero 20 años que nació mi hijo, o 21 años ya, me dio un ataque de lupus nefasto, estuve como una semana de ataque y al final de esa semana que por fin me diagnosticaron, me dijeron, te quedan 2 días de vida, te vas a morir. Y me dieron medicinas, obviamente, me dieron inmunosupresores, me dieron cortisona y estuve básicamente en cama, en un cuarto oscuro. Toda la piel la tenía súper pero sensible, ¿qué es lupus? ¿Por qué te dieron inmunosupresores? porque el lupus es una enfermedad del sistema inmune, que tu sistema inmune te ataca a ti. Es igual que una alergia, que cuando tu sistema inmune te ataca a ti por algo que te da, bueno, pues esto es sistémico, o sea, te ataca todo el sistema al mismo tiempo, puede atacar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, así se llama lupus eritematoso sistémico. Y después de que me dio esta enfermedad y que decidí que no quería vivir como me decían los médicos que iba a vivir, que era en un cuarto oscuro, porque no podía aguantar la luz, ni siquiera el artificial, sola, porque con inmunosupresores, pues cualquier persona que traiga un virus o una bacteria, pues te puede matar, y básicamente desconectada del mundo. Entonces decidí buscar maneras alternativas de sanar. Y fui buscando, encontrando unas que no servían para nada o no me sirvieron a mí para nada, y otras que sí. Y las que sí las fui estudiando, y digo, esto fue un proceso de 20 años. Por ahí de 14 años después de haber iniciado, encontré como la manera de regularme a mí misma. Y hoy por hoy, pues vivo una vida totalmente normal, no tomo medicamentos, no nada, yo me sé regular sola. Y pues empecé con todo este trámite, más bien este proceso, empecé a tratar gente, empecé a hacerlo con amigos y después empecé a tener ya clientes cuando me empecé a certificar en las técnicas. Y ahorita en la pandemia decidí ya hacer mi propio método, porque ya son tantas las terapias que hago que dije, las voy a sistematizar, porque pues en la pandemia, si te acuerdas, no podíamos salir de casa, entonces la gente que me venía a consultar, pues me hablaba, ¿no? ¿Y qué hago para esto? Entonces empecé a escribir como pequeños resúmenes, pequeñas técnicas, hasta que dije, no, ya mejor escribo el libro. Teníamos tiempo, hice, hice el método, que básicamente el método es el recorrido de la sanación que yo hice con todas las cosas que a mí me fueron ayudando, que es un poco el tema de lo que se trata. Y es de conciencia, o sea, le puse concio, porque al final del día me di cuenta que lo que estaba yo haciendo o estábamos haciendo al sanarnos era ir elevando el nivel de conciencia y ir como atacando el problema de los diferentes ángulos, ¿sabes? Del más básico, que pues es el de la salud, el del cuerpo, hasta los más elevados, que el problema, digamos, que se va metiendo en todos los niveles. Y hay que sanar todos los niveles. A mí me parece impresionante. O sea, tú ahorita no estás no estás tomando inmunosupresores. ¿Y No, ni qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que es este método Concio? ¿Qué es la conciencia que has logrado generar para que tu sistema inmune que te estaba atacando lo dejara de hacer? Bueno, en primer lugar, empecé primero atacando obviamente el síntoma físico, porque eso es lo que descubrí. Cuando te sientes fatal, es más, hasta cuando tienes gripa, que es común, no puedes hacer nada, no puedes pensar en nada más, tienes verdaderamente bloqueado el cerebro. Entonces, primero hay que atacar el síntoma físico. Y para eso la medicina tradicional, o sea, es buenísima. Obviamente tiene mil cosas para atacar los síntomas y ha avanzado muchísimo. Yo no estoy en contra de los médicos ni de las medicinas. Pero lo que sí es que también existe la medicina tradicional, o sea, la acupuntura, la herbolaria, todo estos son sistemas que también funcionan.
Pero hay otro nivel de la enfermedad, que es el mental emocional, que ahí es la parte en donde muchas personas como que dejan el problema. Ya cuando se te quite el síntoma, ya no vas a la emoción que te lo causó. Y todas las enfermedades, aunque sean las externas, que viene un virus o una bacteria, como ahorita la pandemia, ¿verdad? Que era un bicho externo, cuando tu sistema inmune baja es que hay una emoción negativa. O estás cansada, o te enojaste, o te pusiste triste, y tu sistema inmunológico baja, y entonces te ataca la enfermedad de fuera. Pero es mucho más notorio con las enfermedades de dentro, las llamadas crónicas. Por ejemplo, el cáncer, la diabetes, todo eso lo crea tu propio cuerpo. No es un bicho que venga de afuera. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, gente que tiene que estar en inmunosupresores porque le hicieron un trasplante de riñón, por ponerte un ejemplo? En el momento que dejas el inmunosupresor, pues tu cuerpo va a atacar ese riñón que lo va a percibir como un órgano externo y se echa a perder todo el trasplante y pues todo el propósito de haberlo hecho. ¿Ahí qué pasa? Es también como una forma de lupus, porque si te fijas es un órgano que debería de aceptar tu cuerpo porque le está haciendo una función que el sistema inmune lo ataca. Te voy a ser sincera, nunca he trabajado con pacientes de trasplante, pero debería de funcionar igual, porque debe de haber muchísimas emociones relacionadas a la enfermedad, al trasplante, al órgano y a la persona también de la que viene el órgano, porque las células tienen memoria. Entonces, ahí en esas células también se quedaron todas las emociones de la persona que te donó el órgano, a la cual estás muy agradecida, pero también está por ahí. Ahora, ¿cómo se practica esta conciencia a través del método Concio? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Yo me acuerdo que una vez fui contigo, me enseñaste a alinear los chakras, que se me hizo excelente, sí salí sintiéndome de ahí, wow. Me pasaste todo un aparato para ver en dónde tenía pues como puntos rojos, digamos, que atender. Y o sea, te voy a decir le atinaste, pero pues no le atinaste. Es que así es, perfectamente bien de decir, tu flanco débil es tu estómago y siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del método Concio, de los chakras, de todo? Le puse Concio porque la primera conciencia que tienes que hacer es conciencia de ti mismo, ¿no? De cuáles son tus gatillos, cuáles son tus emociones negativas, cuáles son tus reacciones, tus patrones de pensamiento, que tenemos ahí una cantidad de historias dando vueltas que se hacen crónicas, ¿ok? Y la parte que tú estás hablando ya es el tercer nivel de la enfermedad. Ahí donde estás, Mili, o sea, está cayendo. Oye, la lluvia. Me parece, en Santa Fe. Ok, muy bien. No tan lejos, pero pues aquí no está cayendo ni una gota de agua. Exacto. Y entonces, decías. Ahora es el nivel energético. Y así como las células tienen memoria, tu campo energético tiene memoria. Por eso ahí se queda plasmado. Y yo con una foto de tu aura te puedo decir es el estómago. Porque ahí está plasmado. Entonces, esos son los 3 niveles que yo utilicé para sanarme. El físico, el mental emocional y el energético, le puedes llamar espiritual, le puedes llamar inconsciente si no te gusta el término energético, pero son esas traumas, esas cuestiones que están en el inconsciente, en la memoria profunda, digamos, de la célula del cuerpo energético, y hay que ir sanando el problema como en capas, como en estos 3 niveles. Ok, fíjate que aquí nos pregunta Mónica Paola DC, que si puede hacer con este método una reprogramación del dolor en el cerebro porque ella padece el síndrome de SUDEC en miembros inferiores. No conozco ese síndrome, pero supongo que sí. Supongo que hay una emoción asociada. Y de hecho, muy interesante del doctor Amen, no sé si has oído de él, que dice que todas las experiencias traumáticas se quedan como encapsuladas en el cerebro. Y hay como manera de desencapsularlas y de sacar esas emociones. No sé de qué se trata específicamente el síndrome, habría que ver, pero me imagino que debería de funcionar. Ahora, todo esto se conoce mejor como terapias alternativas, ¿no? ¿Cómo nos puedes platicar bien en qué consiste esto y por qué confiar en ellas y no
en la medicina? O sea, ¿está peleada las terapias alternativas con la medicina tradicional? Para mí no. Te digo, a mí me salvó la vida la medicina alópata. Ajá. Los inhibidores, la cortisona, eso fue lo que me sacó de la crisis. Es fantástica para sacarte de la crisis. Te operan un tumor, te quitan la enfermedad, te dan los inmunosupresores, te bajan el ataque. Es maravillosa. Pero se queda a nivel cuerpo nada más, a nivel síntoma nada más. No va a la parte emocional. Entonces, por ejemplo, en la parte emocional, que para mí es vital, lo que se puede hacer es primero identificar qué emoción es la recurrente y la que causó la enfermedad. Por ejemplo, el miedo. El miedo es en la escala de, ¿cómo se llama? Abraham Hicks, es la más baja de todas. En vibración energética, el miedo es la peor. Y de hecho es la que más síntomas físicos nos da. Entonces, vivir en miedo, y el estrés es miedo prolongado en el tiempo, nos causa muchísimas enfermedades. De hecho, le llaman al estrés la enfermedad del siglo XXI. Nos causa problemas de presión alta, nos causa problemas de digestión, nos enferma. El estrés nos enferma porque es miedo. Entonces, tenemos que reconocer la emoción y lidiar con la emoción. Como métodos para cada una. Cada una tiene su manera de sacarla. Y de hecho, es una gran parte del libro, cómo lidiar con cada emoción y cómo sacar cada emoción. Por ejemplo, si estás triste, llora. Estás enojado, grita. Oye, pero si estás enojado, pega. Pégale, llora. Ah, ok. Porque acuérdate que el enojo es, o sea, es físico. Y si gritar no es suficiente, agarra un cojín y saca esa adrenalina que te causó el enojo. Está bien. Ahora, tú hiciste esta película, bueno, eres parte de esta película, justo que habla sobre el miedo. Platícanos esa experiencia, ¿por qué lo decidiste hacer? Bueno, el director me contactó por esas diosidencias que pasan en la vida. Me contactó que conoce a un amigo que fue maestro de una de las terapias que hago y le dijo, tienes que ir a México a conocer a Mili. De hecho, hoy por hoy el director es como, ya soy su gurú y me pregunta todo, lo amo, es buenísimo. Pero básicamente vino porque le dijo un amigo que tenía, un maestro mío que tenía que venir a conocerme, justamente porque él lo diagnostican con Parkinson. Ajá. Y como el maestro sabía que yo había hecho todo esto para sanarme de lupus, le dijo, igual y te puede ayudar. Y de hecho estamos en tratamiento. ¿Y cómo va del Parkinson? Pues está estable, o sea, por lo menos se le paró. Ok. Oye, viendo el libro, hablas mucho entiendo que son emociones. Una, dices, es el miedo, pero siento que el miedo es, yo lo percibiría como una emoción negativa. Hablas también del poder del perdón, y el perdón lo sentiría yo como una emoción positiva. Entonces, primero hay que preguntarte si hay emociones positivas, negativas, y puedes platicar del poder del perdón. Claro que sí. Primero, lo de lo positivo y lo negativo de las emociones tiene mucho que ver, uno, con su vibración energética y dos, cómo te hacen sentir. A nadie le gusta tener miedo. A todos nos gusta sentir alegría y gozo. La alegría y el gozo te hace producir químicos en el cerebro que aumentan tu sistema inmune, que te ayudan a estar bien, ¿no? Como la serotonina, la dopamina. Dopamina, exacto. Ajá. Y las negativas te hacen producir adrenalina, cortisol y todas las del miedo, las del estrés, la de salir corriendo de la situación. Y esas hacen que tengan síntomas físicos. Para el momento de correr, si realmente hay una situación de peligro, son maravillosas, porque te da el shot de adrenalina que necesitas para tener fuerza para pelear o para... Pero cuando no es un peligro inminente, que es el estrés, es voy tarde al trabajo, es me van a regañar, es voy a perder el empleo, es la situación política del país, es la inseguridad. Es un miedo latente que no es inmediato. Ok. Entonces, este miedo hace producir los mismos químicos, la adrenalina y el cortisol, pero no tienen salida, porque no me voy a pelear con nadie y no voy a correr de nada. Entonces se quedan en el sistema. Y por ejemplo, el miedo hace que la circulación sanguínea se vaya a los músculos. Eso quiere decir que se salió del estómago, ya no estás digiriendo los alimentos, se fue del sistema inmune, porque si hubiera una amenaza realmente peligrosa, la bacteria es lo de menos, o ya es problema de león que te va a comer, ya no es tu problema.
quita muchísima energía de todas las facultades metabólicas, por ejemplo. Las células no metabolizan la energía, no digieres, no reparas tejidos cuando estás en miedo. Imagínate el estrés, que es este miedo constante en el tiempo, pues claro que empieza a afectar tu metabolismo, empieza a afectar todos tus sistemas, porque no estás reparando, no estás metabolizando, no estás digiriendo, te causa problemas de digestión. Todo tu corazón está a 2000 por hora, te causa problemas de presión, te puede dar un infarto, te puede dar un evento cerebrovascular, etc, etc. Ahora, creo que cuando estás, por ejemplo, si te dicen, para lidiar con el estrés, que es tan dañino para nuestra salud, hay alternativas como la meditación, el ejercicio, la yoga y la alimentación. En el método Concio, ¿cuáles son los mecanismos para lidiar con estrés, con miedo? Primero, bueno, todos estos funcionan fantástico, porque ¿qué hacen? Te sacan del rollo mental o de la película mental que te está causando el estrés y te ponen en otro estado de ánimo. ¿Has meditado alguna ¿Sí? vez? Es bajar tu ritmo de respiración, te pones tranquila, pones una musiquita suave, te sales de la película. Todo lo que te saque de la película, tengo un ejercicio, por ejemplo, que se llama cambiar un tren de pensamiento por otro. Cuando empieza ese trenecito de pensamiento, que todos los tenemos, ese que empieza, y si esto pasa, liqui, 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 y te imaginas toda la película, entras en estrés. Pero cuando te des cuenta que estás entrando en ese trenecito, piensas en otra cosa. Pones una película de risa, le hablas a tu mejor amiga, no sé, te pones a hacer tu hobby favorito, cualquier cosa que te, o meditas, o haces yoga, cualquier cosa que te saque de esa película que está causando el estrés, que fíjate, siempre los pensamientos son los que causan las emociones. Primero Ujú. pienso en la película terrible y luego mi cuerpo, que no sabe reconocer el cerebro entre la imaginación y la realidad. Si yo lo imagino, mi cuerpo reacciona como si estuviera pasando. Ok. Entonces, esa película del escenario catastrófico crea los mismos neurotransmisores y las mismas reacciones que si de veras viene el león a atacarte. Tienes otro episodio, otro capítulo que habla sobre pérdida y dolor. Pero tú le pones grief y no se me ocurrió otra palabra que escribir. Duelo, pérdida y duelo. Uh-huh. Me parece pues que es uno de los retos que como seres humanos tenemos todos que enfrentar en algún momento en la vida y que pues no es un reto fácil. Entonces, platícanos esto que escribiste, ¿por qué esa parte del libro y del método? Bueno, yo me meto a clases de tanatología, es más, aún he en tanatología, pero soy doctora por tanatóloga, Ok, porque cuenta con la enfermedad que hay, que es un proceso de pérdida enorme. O sea, primero el diagnóstico y ya te dijeron que ya, o sea, ya te pusieron una etiqueta así de ya perdiste, imagínate, vas a vivir 2 días, ya perdiste la vida. Y luego, uh-huh. las enfermedades crónicas van siendo una serie de pérdidas. Ya no puedes hacer esto, ahora te duele lo otro, ahora no sé qué, ahora te vamos a operar de, ¿no? Entonces hay pérdidas y por eso me metí a tanatología. Y La lo pérdida no necesariamente es la muerte de un ser querido, pérdida es muchas otras cosas. puedes perder tu casa, puedes perder tu dinero, puedes perder tu patria. Ahorita mucha gente, por ejemplo, que se está moviendo, todos los migrantes que cambian de lugar, es un desarraigo, es una pérdida terrible. Una mascota que te acompañaba, es una pérdida terrible. Y muchas de estas pérdidas no las reconocemos. O sea, vas con alguien a llorarle que se murió tu perro y te dice, hay gente peor, hay gente que se le ha muerto un hijo. Sí, sí es peor, pero eso no quiere decir que tú no estés sufriendo. Y siempre reconocer el dolor. Uh-huh. Todas las emociones hay que reconocerlas y darle su lugar. Y si para ti tu perro era tu compañía y era importantísimo, Uh-huh. o tu casa, o gente que pierde su fortuna entera. Es más, ¿cuántas veces hemos oído de, no sé, el que vende acciones en Nueva York y pierde todo su dinero y el dinero de sus clientes y se tira por el Sí, edificio? sí, O sea, es una pérdida tan fuerte que brincan, vale más que toda su vida. vale más que su vida. Y ahí tú, ¿qué es lo que enseñas para lidiar con de duelo y con esta pérdida? Bueno, yo lo hice, ya ves que a mí me gustan los niveles. Entonces yo lo que hice fue complementar a 4 autores
y va también como por pasos. El primero es obviamente Elizabeth Kubler-Ross, que es la inventora de la tanatología, que habla de las etapas del duelo, que son las etapas que nos pasan a todos pasando por un duelo. Que primero te enojas porque no, pues, no me puede haber pasado a mí, porque a mí, no, todo este tema. La negación, no, no es cierto, seguro va a entrar ahorita por la puerta, ¿no? Las 6 etapas del duelo. Pero esas las pasamos, estas son enojo, negación. enojo, negación, negociación. Uh-huh. Por ejemplo, alguien enfermo, empiezas a negociar. Que me dé su enfermedad a mí, que ya no sufra, ¿no? Como por ejemplo, imagínate un hijo enfermo, que empiezas, Diosito, por favor, quítale el cáncer a él y dámelo a mí. Uh-huh. Realmente son negociaciones pues que no prosperan, ¿verdad? Porque el destino no es intercambiable. Uh-huh. Después viene la depresión, la tristeza profunda, y el último es la aceptación. Ya cuando aceptas que sí se murió, que ya no va a estar, o que sí tienes la enfermedad, uh-huh, que sí es cierto y que no hay nada que hacer más que estar con la persona, ¿no? Y hacer lo mejor que puedas, en ese momento puedes empezar realmente a trabajar. Entonces yo ahí metí a otro autor que se llama William Worden, que habla de las tareas del duelo. Y ahí ya te deja tareas específicas. Uh-huh. Ya es cosas que puedes hacer. No que te están pasando, las emociones te están pasando, tú nomás estás como la tormenta. Estas ya son tareas que tú tienes que hacer, como reposicionarte ante la vida, ¿no? Ante la pérdida. Por ejemplo, si perdí a mi marido, que era pues mi soporte económico, pero además mi compañero, pero además el que resolvía ciertas cosas, pues yo me tengo que reposicionar como viuda. Uh-huh. O como mamá sin hijo, o como huérfana si murieron mis padres. Claro, claro, claro. Tengo que reposicionar y reencontrar mi lugar en la vida y mi propósito. Sobre todo esto se ve mucho con gente que ha cuidado de un enfermo terminal mucho tiempo. Tu propósito en la vida se vuelve el cuidado de esa persona. Uh-huh. Se va la persona, es como, ok, ¿y ahora? Exacto. Hago. Oye, ¿no? Entonces, ¿hay que pasar por todas estas fases durante el duelo o hay alguien que luego pasa, está deprimido y de ahí acepta? Pues me imagino que alguien muy evolucionado, quizás sí. Okay. O sea, también he visto personas que hay enfermedades muy largas, uh-huh, tiempo de pasar por todas las etapas del duelo antes, y ya ves a tu ser querido tan mal y sufriendo tanto que dices, ya piedad que descanse. Uh-huh. Entonces, en esos casos es menos largo el duelo porque ya lo hiciste durante todo el proceso. Uh-huh. Es muy largo y complicado cuando es una muerte que no te esperabas, de que le dije buenos días hoy, se fue a trabajar y tuvo un accidente de coche y no regresó nunca. Porque sí, se te quedan pendientes muchas cosas, los famosos asuntos pendientes. No le dijiste que lo querías, lo último que le dijiste lo regañaste porque, no sé, entró con los zapatos, me da igual, ¿no? Pero no tuviste tiempo de despedirte, de hacer las paces, que es una de las bendiciones que te da una enfermedad, que te da ese tiempo de ir acompañando a la persona, ir haciendo las paces, platicar de lo que no habías platicado, que es importante. Entonces, cuando se te va así repentinamente, pues hay que hacerlo después, con la parte energética de la persona, uh-huh, o internamente con tu inconsciente, que es un proceso más complicado porque ya no tienes a la persona ahí para decirle. Eso en cuanto a pérdida y dolor. El poder del perdón. El poder del perdón el perdón es una de las emociones de más alta vibración. Uh-huh. Cuando tú llegas a perdonar de corazón, lo que hace es que te desengancha de la situación. Uh-huh. Eso energéticamente. Entonces, el perdón no es para la otra persona. Si alguien, por ejemplo, fue un perpetrador y me hizo algo a mí, uno siente que el perdonarlo es como decirles, eso estuvo bien y ya no me importa. Uh-huh. Y no es. Mientras yo sigo acordándome de esa situación con odio, con resentimiento, yo estoy enganchada con mi perpetrador así. Cada vez que yo lo recuerdo, él vuelve a tener el poder sobre mí y yo me vuelvo a hacer de este tamaño. Uh-huh. En el momento en que yo lo perdono, lo único que hago es me desengancho. Uh-huh. Sí lo hiciste, sí, estuvo horrible, sí, pero ya, te perdono y me sigo con mi vida. Ya no estoy ahí. Yo me gusta imaginármelo como, imagínate que es un edificio y la tragedia o el abuso pasó en el sótano. Uh-huh. Cada vez que recuerdas con odio, vuelves a bajar al sótano y vuelves a vivir la situación como la viviste. Ok. Le vuelves a poder, vuelves a estar en el sótano. Cuando lo perdonas, subes a la azotea del edificio y lo ves desde arriba. Uh-huh. Y pasó, ahí está, pero yo ya lo estoy viendo desde acá.
ya no estoy enganchada y metida en el sótano contigo, perpetrador, sino que ya lo veo desde arriba y ya me desengancho yo de ti. Es un regalo para mí, no para el perpetrador. El perpetrador muchas veces ni sabe que lo perdonaste, ni le importa. Ok. Hoy tienes en el libro esta parte de tus centros energéticos y hablas de el chakra del corazón. Quiero que primero nos hables de todos los chakras porque hay gente que quizás no lo ha escuchado y me parece súper interesante. ¿Qué son los chakras? ¿Por qué los tenemos que balancear? ¿Cómo los balanceamos? Perfecto. Los chakras no es nada complicado, son los centros energéticos del cuerpo. Y la palabra chakra quiere decir rueda que gira. En la antigua India, que había videntes, siempre ha habido gente que ve más que los normal, que la gente normal, digamos, o la gente común, que es vidente, veía que en ciertos lugares del cuerpo se hacían como estos vórtices de energía. Y les puso chakras porque giran, se ven girar. ¿Okay? Entonces es a donde se concentra la energía en ciertas partes del cuerpo, y son 7. El de la raíz, que está en el perineo, de la tierra, y absorbe energía de la tierra, es la que nos conecta al planeta. Ese chakra nos conecta a nuestra familia, nos conecta a nuestro clan, a nuestro país, a nuestro linaje, a nuestro idioma, es el sentido de pertenencia. Y ese chakra tiene alineado mientras tú estás o en contacto con la naturaleza y el elemento tierra, o sea, pisando el pasto descalzo, o en contacto con tu familia, con tu clan, con eso que te da a ti pertenencia, con tus amigos cercanos, eso alimenta el chakra tierra. Luego el chakra 2 está 2 dedos abajo del ombligo y rige pues todo lo que está ahí. Cada chakra rige lo que está ahí. No. Entonces, el chakra 2, ¿qué rige? Pues la matriz, los ovarios en las mujeres, y por lo tanto es el chakra de la creatividad. La cosa que está ahí es el intestino delgado. ¿Ok? Entonces rige la creatividad a nivel emocional y el discernimiento, porque ¿qué hace el intestino delgado? Dice, esto sí me conviene y lo absorbo, esto no me conviene y se lo paso al intestino grueso para ser eliminado. ¿Cuál discernimos? Esta persona es buena para mí y la esta persona no es tóxica para mí y la dejo ir. Cuando no aprendemos a discernir, pues nos comemos todas las personas o situaciones tóxicas y quizá no las positivas. Okay. Entonces, el chakra del discernimiento y la creatividad. Después, el chakra, que es el plexo solar, que está justamente en la boca del estómago, ese rige el estómago, es tu chakra, ahorita que dijiste el estómago. Y el estómago, la digestión, pero también la digestión de emociones. Aquí digiero lo que me hacen y lo que pasa. Y rige al hígado, a la vesícula biliar, al vaso y al páncreas. Todos los problemas que tengamos de esos órganos es el chakra del plexo solar. Y a nivel emocional es yo puedo. Es sentimos impotentes o deseamos demasiado el poder, controlar a los demás, estar como en estas situaciones de poder, estamos actuando desde el chakra 3 y normalmente vamos a drenar la energía de los órganos y nos va a dar diabetes o nos va a dar cirrosis o nos va a dar bilis o piedras en la vesícula o algo que tenga que ver con ese chakra o vamos a tener problemas de digestión, etc. ¿Okay? Es bien importante saber qué chakra estás usando porque siempre es por el uso en extremo. Y eso es balancear. Balancear es usar cada chakra para lo que le pertenece y no sobreutilizar uno. El del plexo solar es el que más tendemos a sobreutilizar, sobre todo en la vida moderna, porque es tienes que hacerlo sí o sí. Ya no es yo puedo, sino es tengo que. Y es el plexo solar mal usado. Ok. Y lo voy a hacer a fuerzas porque entonces chupas energía. ¿Ok? Tercer chakra. Cuarto chakra es el chakra del corazón. Aquí están las emociones más sublimes, digamos. Aquí está el amor, aquí está el perdón, pero también está la tristeza, porque de aquí sentimos la pérdida. Si no hay una persona que perdimos, no sentiríamos su pérdida. Ahorita está muriendo alguien en China y no nos afecta porque no sabemos ni quién es ni lo conocemos. Solamente nos afectan esas personas que nosotros amamos de alguna manera, o esas pérdidas de las cosas que nos son importantes. O sea, obviamente rige lo que está aquí, rige el órgano corazón, todo el sistema circulatorio y los pulmones. Ok. Y por eso cuando estamos tristes, enamorados,
peor. Tiras por tomo. ¿Ok? Corazón. Chakra de la garganta está justamente aquí donde va la tiroides. Ajá. Comunica. Este es el de la escucha y el del habla. ¿Ok? Rige toda esta zona. El cuello, las enfermedades respiratorias, todo lo que es garganta, es esto. Y la tiroides, evidentemente. Y se mantiene bien cuando comunicamos lo de abajo, que es el corazón, o sea, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Cuando yo puedo hablar de lo que siento y de lo que pienso, este chakra se mantiene abierto y bien. Y este chakra es el que hace el mayor cuello de botella del cuerpo, debo de decir. O sea, todo mundo normalmente tiene este cerrado, porque nos educan a que no podemos decir todo. Todo lo que pensamos, ni todo lo que sentimos, porque no es apropiado, porque no es educado, porque no es... Cuando nos pasa eso, yo lo que recomiendo es, no lo puedes decir, perfecto, no voy a ir en contra de las normas sociales, escríbelo. Escríbelo o díselo al sillón o pinta con la foto de la persona y díselo. O imagínalo y díselo. Okay. Pero comunícalo, porque cuando no lo comunicamos y no lo cerramos el corazón y cerramos también este. Este es muy importante. Este rige la mente, el cerebro, pero también rige la intuición. Ok. Y toda la gente que ve más allá, digamos, es que tiene, por eso le llaman el tercer ojo, porque los clarividentes tienen este chakra muy abierto y ven otras cosas. Pero también los visionarios y los genios tienen este chakra abierto, porque rige la mente también. Y dicen, todos estos que manejan la energía, que este es el chakra que se conecta con el campo de información. Seguramente has leído de física cuántica y has oído del campo de posibilidades infinitas, del campo cuántico, se llama de muchas maneras. Este es el chakra que se comunica ahí y puede bajar información del campo. Ok. Los grandes, Todos los chakras. sí, sobre todo este es el que se comunica con el campo. ¿Okay? Por ejemplo, Mozart decía que él ya tenía la sinfonía completa en su cabeza y que su chamba era traducirla a notas y instrumentos humanos. Einstein también ya sabía la solución a la pregunta, lo que tenía que encontrar era la ecuación matemática que probara pero ya tenía la información, o sea, ya él había bajado del campo. Lo que dicen que son los genios. De hecho, Joe Dispenza habla mucho de esto, de que la conciencia y la mente va más allá del cerebro. El cerebro actúa como antena para recibir información más que producir información. Ya. Lo que la recibe. Y la interpreta según pues tu época, tu idioma, tu cultura, para hacerla válida en el mundo. Si no la pones en lenguaje o en notas musicales, como diría Mozart, pues no puedes tocar la sinfonía. Claro, claro. Bueno. Y entonces, bueno, ahí tú hablas del chakra del corazón, ya nos dijiste un poco cómo funciona, cómo se alinean los chakras, cómo sabemos cuál está desalineado, no sé si es por cómo decimos que son mal, o que te duele, o de que te enfermas. Si tú lo que es el estómago, por ejemplo, y siempre te enfermas del estómago, pues es tu plexo solar. O sea, ¿qué me estoy obligando a hacer? De obligarme a hacer. ¿En dónde poder personal? ¿En dónde perdí mi libre albedrío? ¿En dónde no estoy diciendo que no a lo que no quiero hacer? ¿Cómo se alinea? Pues haciendo lo apropiado para ese chakra. Como, por ejemplo, el chakra del plexo solar, descansando. Ok. Y el poder de yo puedo y hasta dónde puedo. Tengo límites. Y dar mis límites. Eso a mí me costó con el lupus, no sabes de qué manera, porque yo me sentía Wonder Woman y que yo podía hacer absolutamente todo. Y resulta que no. Entonces yo sobreutilizaba el plexo solar. Oye, Mili, pues es lo máximo escucharte hablar de esto que sé que te apasiona y te lleva apasionando toda la vida. Tienes aquí algunas experiencias muy interesantes, unas que yo ni conocía, esto que te pasó en Oxford, cuando eras una pequeñísima chava y te sentías que el príncipe el mundo. Entonces, parece padrísimo tu libro, El Método Concio. ¿Dónde la puede encontrar la gente? Porque es una editorial pequeña, ¿no? En inglés en Amazon y en español estamos en el proceso de sacar el ISBN para que esté en librerías, pero si no, un correo a info@concio.mx y les mando el link para comprar el libro de la editorial SIC.
Ok, padrísimo. Ya no te quiero quitar más tiempo, que son 8:45 de la noche, pero muchísimas gracias, Mili, por haberte conectado aquí con nosotros en la Benefit Method y habernos platicado de todo esto que es tan importante para el bienestar. Y de eso se trata la Benefit Method, wellness en general, no solo lo físico, lo mental y lo espiritual también. Esos son todos los niveles. Exactamente. Gracias, Mili, Gracias. y muy buenas noches. Felicidades, primer Instagram Live. Exacto. Un besote y gracias a todos los que nos acompañaron Y nos por aquí en la conversación. Muy buenas noches. Bye bye. bye, gracias.